Bien, hoy día entonces queremos agradecer la presencia de cada una y cada uno de ustedes hoy en esta nueva máster. Es una iniciativa pionera que comenzamos a desarrollar el año 2022 desde el Programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, dado la gran cantidad de nuevas voces que han querido aportar al cambio cultural desde diversos ámbitos de acción, desde la academia, el Estado y las propias organizaciones laborales, que también han recorrido un camino que quieren mostrar, porque a través, sabemos, del efecto de demostración, se pueden ir sumando nuevas voces a estos cambios culturales. Y además quienes han participado de estas masterclass nos han mencionado que ningún esfuerzo es demasiado o sobra a la hora de sensibilizar en estas temáticas. Porque hemos avanzado mucho, sin duda, pero no tenemos asegurados avances. Lo que nos tiene en un estado de permanente alerta, atenta siempre nosotras desde el sector, a tomar las oportunidades que se van abriendo para sumar actorías a estos cambios culturales, que a través de la equidad y la igualdad, finalmente vamos ofreciendo, buscando cómo ofrecer condiciones para que las personas puedan desarrollar su vida personal, su vida familiar y su vida laboral en espacios libres de violencia, que finalmente nos va a llevar a la felicidad y la libertad humanas, que es lo que buscamos finalmente. Y hoy estamos muy felices porque tenemos de manera inédita el mundo del arte y su aplicación a los temas de violencia. Por eso hoy ofrecemos entonces la Masterclass número 13 del año 2023, titulada Metodologías innovadoras para la prevención del maltrato, el acoso laboral y el acoso sexual hacia las mujeres. Nuestra expositora del día de hoy es Paulina Hunt-Treff, actriz licenciada en Arte de la Representación de la Universidad de Chile, dramaturga, pedagoga de la expresión y dramaterapeuta. Su actividad se ha centrado en la creación de metodologías innovadoras, proponiendo la pedagogía de la expresión, producto de su investigación y estudio. Paulina Hunt orienta su acción educativa a la no violencia, la reconciliación, las mujeres y mitos. Ha desarrollado, Paulina, un estilo de teatro social y pedagógico orientado al fortalecimiento de la cultura del buen trato, uniendo la creación artística y la formación. Dicta talleres de teatro para el buen vivir y seminarios de diferentes temáticas de desarrollo humano y comunitario. Se desempeña como actriz de teatro, televisión y cine. Es embajadora por la paz de la Organización Mundial por la Paz. Es fundadora y directora creativa de la Oficina de Teatro Pedagógico. Directora del Diplomado de Arte, Desarrollo Personal y Bienestar Compartido. También es presidenta de la Fundación FECIL, Fundación para la Educación, Colaboración, Integración Latinoamericana. Directora de la Fundación Somos Polen y la Asociación Nacional de Dramaterapeutas ANADRAS. Y fundadora de la Red de Arte Liberador. Entonces le damos la más cordial de las bienvenidas acá desde esta Coordinación Nacional del Programa de Buenas Prácticas Laborales y Equidad de Género del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Paula Pizarro, quien les habla, a Paulina Hunt para que tome el micrófono y entonces dicte esta masterclass. Adelante, Paulina. Muchas gracias, Paula Pizarro. ¡Qué introducción! Estaba pensando yo, pero por sobre todo soy una mujer de esta época, somos habitantes de esta época y compartimos, por lo tanto, las problemáticas, las esperanzas, los desafíos, como cada uno de los que habitamos en este planeta en estos tiempos. Quiero, Paula, agradecerte, agradecer a Andrea también y a todo el equipo que está detrás de esta experiencia que me parece notable, muy importante, muy novedosa, por tanto. Y también presentarles a Adriana Castro, que está por ahí. Adriana, si prendes tu cámara, que también es pedagoga de la expresión, actriz y productora, que me acompaña en todas estas aventuras de la Oficina de Teatro Pedagógico.
y que va a estar hoy día acompañándonos para cualquier cosa. Pueden ahí chatear con ella por interno, Adriana Castro, ahí está levantando su dedo. Bien, queridas y queridos, porque veo que estamos en una audiencia maravillosa virtual que tiene dos características que me han llamado la atención, una que estamos a lo largo de todo Chile, y la otra es que también hay varones y damas, cosa que me parece maravilloso. Y otra cosa que también vienen desde distintas áreas de interés, desde la ingeniería, pasando por el cuidado, por organizaciones privadas, públicas. Así que nada, aquí en mi cuadrito, desafiada por ustedes, emocionada de estar acá, vamos a partir entonces nuestra clase. Con Adriana hemos preparado esta clase y quisimos partir por algunas cosas generales para ir llegando a por qué nosotros planteamos ciertas metodologías y no otras en la temática de la prevención de la violencia en todas sus formas, pero específicamente en lo que nos atañe hoy día, que tiene que ver con la violencia de género, expresada, ¿no es cierto?, en lo que llamamos el maltrato, el acoso y el abuso, ¿sí?, laboral y, por supuesto, familiar. Para poder encuadrar nuestro trabajo metodológico, quisimos decir primero una gran noticia que lleva hace años, pero que donde podemos la volvemos a anunciar. Hace unos años atrás, el año 2002, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dio un gran paso para la humanidad. Un gran paso en un documento que lo hizo en conjunto con varios de los premios Nobel de distintos años, incluido Nelson Mandela, en donde con gran profundidad y, a mi modo de ver, con gran acierto, define la violencia como una enfermedad, sacando a la violencia de lo que se tenía hasta esa época como algo intrínseco al ser humano, como parte de la naturaleza humana. Luego vamos a ir poco a poco entendiendo qué es esto de la naturaleza humana. En ese documento la OMS define que la violencia no es una característica intrínseca de lo humano, sino que la define como una enfermedad. Al definirla como una enfermedad, la define como un asunto de preocupación pública y, por tanto, que es lo más importante, al decir que es una enfermedad, es prevenible y saca del encuadre que hasta ese momento había tenido la mirada oficial en el mundo de las organizaciones internacionales, de los estados, esta idea, ¿no es cierto?, que sigue golpeándonos a nosotros, y vamos a ver por qué, de que la violencia es algo intrínseco al humano. Al creer que la violencia es algo intrínseco al humano, ¿no es cierto?, nosotros actuamos en consecuencia de esa creencia. Si yo creo, o si nosotros creemos, y si como sociedad creemos que la violencia es parte de la naturaleza humana, difícilmente podemos encontrar la fuerza, la vitalidad y la convicción para liberarnos de la violencia. ¿Por qué? Porque nuestra estructura de funcionamiento humano, la estructura de la conciencia humana, y ustedes me van a perdonar aquí que me vaya un poco lo que es la filosofía existencial, a Ortega Gasset, a Silo, a Maturana, que nos hablan de los fundamentos del humano, está en la base de nuestra estructura como personas, como seres humanos que somos, lo que se llama la creencia. Nosotros habitamos y vemos al mundo a partir de ciertas creencias instaladas, que son muy difíciles de ver porque las habitamos. Somos esa creencia. Yo uso la alegoría del parrón, que todos conocemos, ¿no es cierto?, a lo largo de Chile, bueno, en el norte, también en el norte, en las parras. El parrón tiene una estructura, ¿no es cierto?, que a veces es de tubos, de enlosado, de fierro, etcétera, que es la que sostiene la parra. Esa estructura que le llamamos nosotros el parrón vendría a ser la creencia, a donde nosotros se sostiene nuestra estructura mental y emocional. Cuando hablo de mental no me refiero solo al intelecto, me refiero a nuestra estructura
completa como seres humanos. Ahí está la Gloria Lazo, no me vas a creer. Saludos a Gloria. Entonces, las creencias son las estructuras que sostienen nuestra conciencia. Y luego de las creencias se establecen lo que nosotros llamamos nuestros valores. Yo creo, por ejemplo, que todos los seres humanos somos iguales y mis valores son la solidaridad, la sororidad, la igualdad, la reciprocidad, la ayuda mutua. Después de mi creencia están los valores. Y luego de los valores, esos valores se traducen en conductas. Por lo tanto, las creencias determinan nuestros valores y los valores determinan nuestras conductas. Si el mundo, la humanidad creía que la violencia era intrínseca al ser humano, obviamente que los valores estaban puestos en que no se me salga esa parte, que no se me salga defenderme, valores de superioridad, porque a mí no se me sale esa parte del humano, valores de inferioridad, porque a mí siempre se me sale, etcétera, y por lo tanto conductas que me permitían generar violencia hacia la mujer, hacia los niños, hacia los viejos, porque bueno, es parte del humano. Hace mucho tiempo atrás, yo siempre cuento esta anécdota que a mí me llamó mucho la atención y me ayuda a entender esto que estamos hablando. Hace mucho tiempo atrás, no voy a dar nombre para no meterme en el tema político coyuntural, había un alcalde de la región metropolitana que fue un programa de televisión. Y en ese programa de televisión el alcalde se sulfuró con una persona que estaba dialogando y le pegó un manotón, se salió de sí, lo empujó y le pegó un empujón. Y al otro día en los diarios se decía, al alcalde de la comuna puntito, puntito, se le salió lo humano. Le salió lo humano. En esa noticia podemos descubrir y entender cómo la creencia de que la violencia es intrínseca al humano nos permite decir esa brutalidad, ¿no es cierto?, de que a una persona que actuó en forma violenta, además una autoridad y en un espacio público, como la televisión, se justifica esa agresión porque, comillas, le salió lo humano. ¿Dónde situamos nosotros la violencia? Yo me afirmo, básicamente entonces, en esta idea lanzada por los premios Nobel de la Paz y por la Organización Mundial de la Salud, que la violencia es una enfermedad. Podríamos ir más atrás en la historia, pero yo creo que no es atingente a esta masterclass, pero podríamos ir al quiebre que se produce en la humanidad, ¿no es cierto?, entre el matriarcado y el patriarcado. En una sociedad matriarcal donde la violencia no era parte de la convivencia, sino que estaba la convivencia fundada en el conocimiento, en el aprendizaje y en el agradecimiento, porque eran sociedades altamente espirituales en que agradecían y pedían a la naturaleza, y su motor era el conocer el mundo, las sociedades, las plantas, el universo, las estrellas, la tierra, y ese era su motor. Por lo tanto, no estaba desarrollada el impulso de la violencia, que luego con el patriarcado, ¿no es cierto?, se instala esta idea del poderío, de la imposición de uno sobre otro, y aparece el crecimiento de una relación basada en la violencia, en el apoderarse de otros territorios. Incluso, ¿no es cierto?, en el caso del patriarcado, el poder de apoderarse del cuerpo, territorio de la mujer. Y ahí ese origen, que está tan bien explicado en un libro, ¿cierto?, Cali y la espada, donde se explica de manera muy científica y con mucho argumento este cambio desde el matriarcado hasta el patriarcado, hacia el patriarcado, podemos ver cómo se inicia esta cultura basada en relaciones de violencia. Cuando nosotros comprendemos que lo que tenemos en nuestra estructura son creencias, tenemos que observar qué creencias tengo que modificar para derrumbar la estructura de la violencia. Cuando observamos las creencias que hay sobre las mujeres, podemos irnos a la cultura cristiana occidental, ¿no es cierto?, donde la mujer es la mujer asexuada, ¿no es cierto?, representada en una virgen que fecunda, que da a luz sin haber concebido, o sea, concibe sin sexo.
en un mito, ¿no es cierto?, religioso, donde la mujer tienta al hombre en el paraíso y lo expulsa, ¿no es cierto?, expulsa al ser humano producto de esta tentación y lo concibe desde ahí con el pecado original. Todas esas visiones, creencias mitológicas que están instaladas en nuestra cultura, si bien es cierto, estamos en una época que todo eso se ha ido moviendo, desenmascarando, analizando, no podemos olvidar que siguen operando como, incluso como bordes de creencias que nos van quedando. Que esas creencias definen finalmente que el cuerpo de la mujer, que la existencia de la mujer, finalmente, que la mujer es un ser inferior, que el hombre es el poderoso, la mujer es la inferior, es la débil, es el sexo débil, y es por lo tanto susceptible para el varón de ser tomada, de ser maltratada, ninguneada, etc. Obviamente que eso no nos saca a las mujeres de la estructura de la violencia, pero estamos definiendo ahí cómo esa creencia sobre la mujer y sobre la violencia se ejerce sobre la mujer. Nosotros, como parte de esta especie, creo yo que me gustaría como cerrar esta primera parte respecto a las creencias, revisar cuáles son mis creencias respecto al tema de la violencia. En el siglo XIX y en la época del racionalismo se hablaba de que el ser humano era un animal racional. Por lo tanto, tenía todas las características del animal y a eso se le ponía, ¿no es cierto?, un gorrito que era la razón. Y este animal racional, ¿no es cierto?, con su razón tenía que dominar estos impulsos que eran animales. Y se ubicaba el ser humano en la misma calidad que un animal, con la única característica que tenía puesta este gorrito de la racionalidad. ¿Ha pasado agua? Ha pasado agua para la ciencia, ha pasado agua para la filosofía y ha pasado agua para los movimientos sociales que han roto estas creencias y han abierto otros espacios inimaginables en otra época que hablan de un ser humano integral, energético, espiritual, que hablan de un ser humano capaz de proyectar y de modificarse a sí mismo y de modificar incluso su propia esencia. Es decir, hablamos de que el ser humano como naturaleza tiene el cambio en sí mismo y además hemos agregado a este constructo del humano el hecho de que el ser humano es en estructura con un medio, ¿no es cierto? Lo define Maturana magistralmente, lo define Silo en su conciencia, en su relación conciencia-mundo, en donde no somos seres aislados, sino que existimos y somos en tanto a un medio que nos rodea. Y ese medio que nos rodea nos influye y nos determina, y también nosotros como individuos subjetivos, únicos, irrepetibles, influimos y modificamos ese medio. Por lo tanto, imaginémonos que somos una especie de gran esfera, donde la esfera que nos rodea es el medio y al centro está este humano individuo, pero que coexiste en esta gran esfera que podríamos decir su ambiente, su época, lo que nos rodea, nuestra cultura, nuestra condición, la época que nos tocó vivir, el medio y el país donde nos toca vivir y, por supuesto, toda la memoria que hay de nuestros ancestros, de nuestra historia común, que nos lleva a ser de la manera que somos hoy. Alguien decía por ahí, una lauchita, un ratoncito que nace en la Edad Media a un ratoncito que nace hoy día es más o menos igual. Pero un ser humano, una mujer que nació en la Edad Media, una mujer que nació hoy día, por supuesto que va a tener características distintas. Ahora, lo que nos interesa es que esas características no sean solamente culturales, de forma de vestir, de forma de hablar, sino que también el ser humano vaya cambiando este sistema de creencias sobre sí mismo. ¿Vamos siguiendo esto? Porque dedito para arriba, vamos siguiendo, bien, eso, gracias. Entonces, terminamos esta primera parte de nuestra conversación, ¿no es cierto?, definiendo que tenemos un sistema de creencias, que ese sistema de creencias nos definen y articulan una serie de valores
Y por tanto, eso es lo que determina nuestra conducta. Si imagínense que yo creyera que el ser humano es sagrado, que la mujer es una diosa, ¿ustedes creyeran que una conducta mía podría rozar a ese ser humano sagrado, único, especial y trascendente? Aquí aparece un elemento fundamental que tiene que ver ahora con la violencia. El acto que define la violencia, es todo acto que aplaca, que hunde, que desarma, atropella, mata algo o al todo de otro ser humano o de otra comunidad. Cualquier acto que yo ejecute que aplaste a otro ser humano, desde algo tan simple como que lo aplaste psicológicamente, a decirle no sirve, eres torpe, no me sirves, hasta eliminar la vida, que es el acto, ¿no es cierto?, máximo de eliminación de la intencionalidad del otro, es violencia. Antiguamente se creía que violencia solamente era el golpe físico y la muerte del otro o de una comunidad, los exterminios, ¿no es cierto?, el asesinato, la muerte, la guerra. Pero hoy parte de esta apertura de creencias nos habla de que la violencia es todo acto, pequeño o grande, que aplaca, disminuye, deshumaniza al otro. Y aquí hay una paradoja. La conciencia humana, para poder violentar a otra conciencia, tiene necesariamente que quitarle su humanidad. Aquí nosotros tenemos historias cercanas muy dolorosas que nos pueden servir como insumo para comprender esto. Cuando un ejército, cuando una fuerza policial, cuando una fuerza quiere aniquilar a otros, a una comunidad, por sus creencias, por sus pensamientos, lo primero que se hace es deshumanizarla. Son ratas, son bestias, son asesinos, tengo que deshumanizarlo. La conciencia humana no es capaz de aniquilar lo sagrado del otro. Necesariamente le baja su calidad de humano. Cuando llegan los españoles o cuando llegan los invasores, llegan a donde nuestros pueblos originarios y los ven menos que humanos. De hecho, consideraban que no tenían alma. Y esa estructura que ahí es grosera, ¿no es cierto?, permite que ejerzan la violencia de la manera que la ejercieron, aniquilando religiones, rompiendo sus creencias, destruyendo su cultura, impidiéndoles a usar su lenguaje. Cuando un ser humano piensa que el otro es menos humano, porque es niño, porque es viejo, como ya no me escucha, es menos humano, es como un humanito a media, ya no produce, ya no tiene el garbo que debiera tener, o esta mujercita ya no me sirve, yo puedo ejercer violencia sobre ella. Fíjense que cada vez que ejercemos violencia es porque de alguna manera miramos al otro como menos, ¿sí? Como menos humano, menos invisibilización, no escuchar, no mirar, también es violencia, porque desaparece el otro a mis ojos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Desaparece, es menos humano, lo elimino de mi vista, lo elimino de la existencia. Es bien interesante esto porque cuando vamos a llegar al tema metodológico, pero ¿por qué vamos a llegar a ciertas metodologías y no a otras? Porque para esto, para poder llegar a metodologías de prevención y de trabajo sobre la violencia, o mejor dicho, como me gusta decir, sobre la no violencia, tenemos que comprender qué hay detrás para que nuestra metodología tenga coherencia con esta visión respecto a lo humano. Y antes de hacerles una pregunta, vamos a la pregunta al tiro. Entonces estamos determinando de alguna manera esta creencia que hay sobre que la violencia es parte de lo humano y que la violencia se ejerce solo cuando yo le quito humanidad al otro, a la otra persona, a la otra comunidad. Entonces les quiero hacer una pregunta que la contesten en el chat, porque somos muchos y quiero que todos participen, todos y todas participen,
Somos en este momento 324 personas, así que la única manera que tenemos de generar un diálogo y una escucha es a través del chat. La pregunta es, dense un minuto para responderla. No es una pregunta fácil. O sea, suena fácil, pero no sé si es tan fácil. La pregunta es, ¿qué es lo humano para ti? ¿Qué es lo humano? ¿Qué es eso que tenemos que resguardar? ¿Qué es eso por qué nos afecta cuando hay violencia hacia un ser humano? También hacia un animal, también hacia la naturaleza. Hoy día estamos hablando de la violencia de género, de la violencia entre nosotras, entre nosotros, los humanos. La dignidad, el vínculo, el cariño, el respeto, es el semejante, es sentimiento, es alma, la dignidad, amor. Adriana, si me ayudas, amor, sentipensante, emoción. El cuidado, la dignidad, la empatía, el corazón, dignidad, es nuestra existencia, el respeto, el amor y la dignidad y el amor, la dignidad, empatía, la conciencia. Para mí, ser humano es sensibilizarse con otro. El alma, la integridad, la conciencia, empatía, su integridad, sentimientos y emociones, preservar la especie, ser y parecer, el sentimiento, el respeto, empatía, el amor, la razón. El sentir por el otro es lo humano, un todo, la integridad, capacidad de amar, pensar y sentir, un igual a mí, sus valores y sentir. El alma, la validación de emociones, sentimientos, respeto y es un todo. Mente, cuerpo y alma, lo que nos hace persona. Todo lo que generamos espiritualmente y físicamente, dentro de nosotros y hacia afuera de nosotros. El alma y la mente. Ser humano es un ser que merece dignidad por el solo hecho de existir. La posibilidad de encontrarse en lo profundo y sagrado. La conciencia de sí mismo, la percepción que cada uno tiene de ser, cosa que no se manifiesta en otros seres. Lo humano es todo lo que tiene vida, sentimientos, emociones. Lo humano es todo lo que podemos sentir. El respeto a otras vidas, patitas de animal. Razonar. Bien, bien. Ah, qué maravilla. Humanidad, ser que requiere oxígeno para vivir. Bien, esta pregunta, ahí seguimos, conexión entre cuerpo, mente, conciencia y respeto por toda forma de vida. La posibilidad de ser empático, sentir lo que el otro siente. Qué interesante. Aquí se devela la visión que tenemos del humano. Yo me arrimo a esta imagen que se fue repitiendo, que tiene que ver con la dignidad, la conciencia de sí mismo, el alma, lo espiritual, el otro. Aparece mucho esta idea de que el otro, de que el ser humano es un ser con el otro, con la otra. Aparece esta idea de la empatía que tiene que ver con eso, el alma, lo espiritual, aparece una cosa gaseosa en lo que se describe. También aparecen los sentimientos, que también los podemos encontrar, ¿no es cierto?, en otras especies, los sentimientos, la organización, la encontramos en los animales, la encontramos también en la naturaleza, en general. Y lo humano se nos va quedando como esta idea de la conciencia de sí, como la empatía, como la espiritualidad, que nos permite conectar con la vida en todas sus dimensiones. Que hoy día es un tema súper interesante. De hecho, aquí tengo a una amiga que la tengo aquí enfrente en su cámara, Ana Nati Sobarzo, que me hace recordar todo el rato la presencia de nuestra conciencia y nuestra relación con el mundo animal, con el mundo de la naturaleza, y que nos abre la perspectiva de la humanidad al hacernos sentir cómo estamos en relación con el mundo natural y el mundo animal, que en otra época lo veíamos distante, fuera de nosotros. Allá está el mundo animal, allá está el mundo natural, y nosotros estamos acá. Había una diferenciación que hoy día, en esta nueva sensibilidad que empieza a surgir en el mundo, empieza a aparecer.
Muchas gracias por la respuesta. Quiero hacer una pequeña aquí, cuadraditos. Si ustedes se fijan, yo no uso PowerPoint. Soy enemiga del PowerPoint. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño recuadro aquí para hablar un poco de la época que estamos viviendo. Nosotros estamos analizando toda esta situación de la violencia y la no violencia en un enmarque determinado, en un momento histórico determinado. Nosotros tenemos aquí, así, en la memoria corta, recién cercana, no tenemos al matriarcado, tenemos a las tesis, tenemos las marchas de las mujeres, tenemos el yo también, el yo te creo, tenemos una fuerza de lo femenino que ha surgido más allá de la mujer incluso, ¿no es cierto? El mayo feminista, dice la María. Y tenemos una fuerza que ha generado incluso ha permeado a los varones, ha permeado y ha permitido también que se expresen distintas formas de mirar el género, ¿no es cierto? Tenemos hoy día una aceptación en vías, en camino a lo que es lo transgénero, a lo que es el género fluido, a lo que es el género binario, no binario, etcétera. Tenemos una apertura a un ser humano que empieza a completarse de una manera muy diversa y a salirse de la norma. Y esta fuerza está dada por una irrupción, ¿no es cierto?, que a veces se hace visible y otras veces se tiene que sumergir, de una nueva sensibilidad que emerge y dice que también los animales son seres sintientes, que emerge y dice que somos un todo con la naturaleza. Es como si empezara a surgir las disidencias sexogenéricas no normativas, me aclaran ahí muy bien esa síntesis. Empieza a surgir una nueva sensibilidad, una nueva espiritualidad, que no es la espiritualidad del dogma, no es la espiritualidad de la norma rígida, de una moral externa, no es la espiritualidad de lo que está bien y lo que está mal, sino que es una nueva espiritualidad que dice: te acepto, me acepto, soy contigo, soy con la naturaleza, me integro a, vibro con. Difícil de describir, ¿eh? Yo no quiero definirla, sino que más bien aquí el poeta vendría a encontrar las palabras para hablar de este nuevo horizonte temporal, espiritual. Sin embargo, a pesar de que podemos conectar con esa sensación de lo que hoy surge como nueva sensibilidad y como nuevas creencias sobre lo humano, sobre lo divino y sobre lo natural, también sabemos que hay otras fuerzas, las fuerzas retrógradas, las fuerzas del conservadurismo, la fuerza de lo que no quiere cambiar, digamos, ¿no es cierto?, que se aferra como un animal herido cuando siente que sus creencias, sus valores, su estructura de vida está en peligro. Entonces estamos en una situación de crisis civilizatoria, ¿no es cierto?, en que la civilización necesariamente va a producir un gran cambio, pero todavía estamos viendo los estertores de esa caída, donde se produce mucho dolor, mucha violencia, y lo que yo y los invito es a no desanimarse, porque es una coyuntura. Finalmente, el ser humano y la sociedad avanza. Dicho esto, vamos a bajar ahora un escalón. Vamos a ir cómo se nos expresa la violencia o cómo nosotros nos manejamos con este tema de la violencia en un nivel más cotidiano. Vamos a salir de lo filosófico, vamos a salir de los grandes pensamientos que tenemos respecto al humano, muy importantes de filosofar, por cierto, muy importantes. Y vamos a ir a otro plano. En este plano de este ser humano y esta mujer y este varón estrecho, donde todo se va estrechando, podríamos decir que desde algunas épocas, yo no sé si ustedes conocen a un dios que se llama Dionisio. El dios Dionisio es un dios maravilloso del impulso, de la creatividad, de la expresión, de la sexualidad, de la unidad entre lo femenino y lo masculino, porque él llevaba incluido lo femenino, le traía, era hombre, era mujer, era híbrido, era fluido. Él sí que era sexo fluido, género fluido, no binario, era todo.
es el dios de la fiesta, de la vid, del pueblo, es el que en Grecia le pasa el vino al pueblo. En la época de Grecia, ustedes saben, había una casta de esclavos que preparaba los vinos para los señores estudiosos y qué sé yo. Llega Dionisio, entra por las viñas, por eso que se habla que también es el dios del vino, y también es el dios del teatro. Y resulta que este dios, que esto está muy bien expresado en una tragedia que se llama Las Bacantes, los que les interesan estos temas lo pueden leer, fue expulsado. Nosotros exiliamos a Dionisio de nuestras vidas. Entonces esta sociedad que nosotros habitamos, que es una sociedad occidental, cristiana occidental, con todas las variaciones que tiene, los bordes que tiene, los achurrados que tiene, es una sociedad de la represión, es una sociedad donde vivimos en especies de cajitas de lo que debe ser. No tenemos las fiestas, no tenemos carnaval, salvo en Chile, por ejemplo, en el norte tenemos algunos carnavales, y sobre todo ahora último con la pandemia, estamos más encajonados que nunca. Somos una cultura reprimida. Según mi teoría, uno de los motivos más fuertes que se nos sale la violencia por todos lados es porque hemos exiliado a Dionisio. O sea, el sacar a Dionisio de nuestras vidas ha generado la tragedia. Al sacar a Dionisio de la sala de clases, de la escuela, del amor, de la casa, de la oficina, no hay que reírse, calladito, esto es muy serio, no diga, no, pero no se mueva tanto, denle un remedio a este niño que se mueve, ¿cómo va a bailar aquí? Pero si estamos oiga, no hablen en la fila del banco, si esto es muy serio, el banco, dinero, muy serio, no se vaya a reír. No vaya a hablar con su compañero, ahora menos, no se saque la mascarilla, no hable, no mire, desconfíe de todo el mundo. En este mundo en que tenemos reprimida la expresión, y que le agradezco yo, así a nombre de nuestra generación, a las nuevas generaciones que han logrado destapar eso y que se están abriendo a otras cosas, en esa represión nosotros contenemos una energía que al tenerla contenida se expresa de manera violenta. Cuando nosotros aguantamos, las cosas explotan. Y aquí quiero hacer una aclaración. Siempre la violencia, cuando se manifiesta el golpe, la violencia, cuando ya se sabe que aquí hay una situación de violencia, se asume la violencia, el maltrato, eso es la expresión final de un proceso que empezó hace mucho tiempo. O sea, es la punta del iceberg, de un iceberg que se fue formando con el tiempo. Uno dice, escucha en las noticias esta historia, a mí me encanta escucharlo, dicen, oye, ¿y este que mató a tal persona o que mató, usted conocía al señor que mató a su señora? Sí, era tan tranquilo, ¿quién iba a decirlo? Era tan tranquilo, pasaba todos los días por aquí. Y resulta que esa persona tan tranquila seguramente estaba acumulando, ahí había una bomba de tiempo que en un momento explotó. ¿Cómo nosotros somos capaces de descomprimir estas bombas de tiempo en nuestra propia existencia, pero también en los ambientes donde trabajamos? Desgraciadamente a nivel social se sigue la línea de reprimir, ¿sí? Más que de generar espacios de libertad, de encuentro, de apertura, para que el ser humano pueda expresarse y no vaya acumulando esta energía que finalmente se traduce en violencia. Mientras más represión, más violencia. Sin ir más lejos, hablemos de la represión sexual, que es muy importante, ¿no es cierto? Porque la represión sexual se transforma en monstruosidad. O sea, donde hay represión sexual, eso se expresa, esa violencia se expresa en monstruosidades. En el abuso, en la violación, en el abuso de menores, en el abuso de ancianos. Todos los días estamos, ¿no es cierto?, recibiendo este ser humano que desborda su sexualidad y que abusa, que violenta, creyendo que ese cuerpo le pertenece. Esa fuerte tensión sexual, ¿no es cierto?, no es expresada en los ámbitos que debiera, no tiene la posibilidad de expresarse como debiera y finalmente termina transformada en violencia. Así como en el sexo, en muchos otros ámbitos de la vida podemos ver, si yo me guardo todo, eso yo creo que es lo más simple para todos y todos los que estamos presentes, si yo me guardo, digo, ya no importa, ya me lo guardo, ya me lo guardo, ya me lo guardo, ya me lo guardo, y un día exploto,
rompo la relación, rompo la puerta, digo las cosas que nunca pensé que iba a decirle a la otra persona, hago un acto de violencia, rompo con todo, ¿no es cierto? Porque me he ido guardando durante siglos, en los siglos que cada uno habita, esa expresión y la he inhibido. Y cuando hablamos de inhibición, hablamos de sexo, hablamos de hablar, pero también hablamos de reír, de cantar, de jugar, de llorar, de crear. No hablamos solamente de hablar. Y esto se relaciona también en cómo el patriarcado ha ido reprimiendo la emocionalidad. Exactamente. La invisibilización del mundo emocional, que hoy día está apareciendo. Hoy día recién estamos, ¿no es cierto?, encontrándonos con ese mundo emocional que ha sido altamente reprimido. Efectivamente, entonces tenemos el sexo reprimido, monstruosidad. La emocionalidad reprimida nos produce crisis. Y además, ojo, la violencia puede ser hacia afuera o hacia adentro. Es decir, yo puedo terminar pegándole a alguien, matando a alguien, borrándolo de mi vida, porque hay distintos tipos de asesinatos. Hay asesinatos psicológicos. Si yo no le hablo más a alguien, lo saco de mi mente, lo borro de mi existencia, también es una forma de matarlo. Pero también esa violencia la puedo ejercer hacia mí, hacia adentro. ¿A través de qué? Dice uno, ¿cómo me voy a violentar? Tratándome mal. Eso se expresa después en depresión, angustia, enfermedad, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros conocemos como el origen psicosomático de la enfermedad. Hoy día además se habla mucho de cómo las emociones afectan tu estructura química, física, y cómo hace que en un momento determinado, producto de una emoción mal conducida, se te produce una enfermedad. Entonces, cuando hablamos de violencia y de no violencia, eso nos incluye. Yo creo que también en esta segunda parte de la clase me interesaba decir que esto nos incluye. Todos estamos metidos en este mismo esquema mental. Y como me quedan 10 minutos, según lo que me indica Adriana por interno, vamos a ir ahora a por qué a partir de toda esta comprensión de las creencias, los valores, las conductas, a través de toda esta nueva visión de que la violencia es prevenible y es una enfermedad, por lo tanto puedo operar sobre ella y comprender que la violencia me incluye y que al entender esto tenemos que usar entonces otras metodologías, porque la metodología, la clave que tiene la metodología que nosotros vamos a describir, es una metodología que no es individual, sino que es colectiva. Es decir, acá estamos cada uno en nuestro espacio real, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes está en un espacio real, pero estamos en un espacio virtual que es colectivo. Y esta grabación va a quedar, se va a colectivizar, nosotros la podemos compartir, ojalá la podamos compartir, porque es en esa socialización, en esa conversación que yo hago después de esta charla, en esta conversación que estamos teniendo aquí a través de este sistema virtual, es donde yo puedo ir abriendo mis creencias, modificando mis valores, conectando con mi experiencia de otra manera y tomar una decisión de tomar el camino de la no violencia en mi vida. Yo creo que aquí hay una decisión. Cuando yo tomo esa decisión, no quiere decir que yo al día siguiente sea no violento o no violenta. Es muy difícil. Yo creo que en un mundo violento es muy difícil ser no violento. Pero es una dirección. Creo que hoy día tenemos que unir fuerzas en una dirección que vaya en esta dirección de no violentarme y no violentar a los demás. Y eso pasa, sobre todo pasa, por crear ambientes donde no haya violencia. Y aquí aparece entonces lo colectivo, porque decíamos al principio que definíamos lo humano como una estructura entre su medio y su individualidad. No podemos imaginar una metodología que no incluya estos dos elementos. El desarrollo interno de ese individuo, parte de esa comunidad, y el desarrollo como comunidad. Un trabajo personal de no violencia de ningún tipo. Así es, María Angélica. Como dirección, María Angélica, porque efectivamente es algo que hay que ir construyendo.
Y ese otro aspecto de la metodología, que la metodología que nosotros proponemos es una metodología que siempre va a mostrar modelos positivos, que va a buscar que entre todos construyamos nuevos modelos de relación. Deja atrás solamente la denuncia, porque de denuncia sabemos ya y el diagnóstico está hecho. Entonces la metodología tiene un aspecto que es que el conocimiento lo construimos entre todas y todos, y eso solo es posible si es así. Otro aspecto fundamental que tiene que ver con que para poder modificar algo tengo que hacer algo con eso, tengo que interactuar, tengo que jugar, tengo que mover, tengo que relacionarme con el conocimiento que estoy teniendo. Otro aspecto es esta mirada constructiva, que dice que la metodología que yo ocupe tengo que mostrar modelos de cómo salir de la violencia. ¿Sí? Judith Butler tiene un libro llamado La fuerza de la no violencia, exactamente, donde plantea justamente que la no violencia, y ahí me quedé, muy interesante, efectivamente, yo creo que es muy interesante nutrirnos con bibliografías, ¿no es cierto?, que la no violencia es una decisión, efectivamente. También hay otro libro muy interesante, ¿no es cierto?, sobre la comunicación no violencia, ahí me voy a acordar del nombre, que es parte de la bibliografía que tenemos que manejar para construir a partir de esa decisión. Y entonces, y el otro aspecto de la metodología que nosotros trabajamos es la ternura, como una emoción que hay que cultivar. Vivimos en un mundo de mucho bombardeo, de mucha presión, entonces los queremos invitar a hacer una experiencia sobre la ternura. Mira, eso quiero para terminar, pero antes decirles que lo que nosotros hacemos como oficina de teatro pedagógico son obras de teatro a pedido, en que nos insertamos en una comunidad, vemos las dificultades que tiene esa comunidad y creamos una obra de teatro especialmente para esa comunidad, para trabajar la no violencia, el buen trato, la cultura del buen trato. Y ahí, a través del teatro, y hacemos por supuesto con interacción con el público, está la experiencia de poder hacer una experiencia colectiva, todos vamos a ver esa misma obra y vamos a compartir la alegría de un momento de arte, de esparcimiento, de entretenimiento, que es básico en el arte, ¿no es cierto? El teatro, el entretenernos, divertirnos con lo que estamos viendo, pero a la vez cada una y cada uno está haciendo una reflexión personal y está siendo de alguna manera estimulada por la obra a hacer reflexiones personales. Los otros formatos que trabajamos nosotros son talleres vivenciales, donde hacemos juegos, teatro, role-playing, trabajamos con las emociones, movemos emociones, construimos espacios para volvernos a sentir libres y poder expresar ese ser humano bondadoso, empático, que es como queremos ser, como ustedes mismos lo describieron, que es lo humano, volvernos a sentir humanas, humanos. Y eso hacerlo de forma colectiva, porque la única manera, ¿no es cierto?, de transformar es a través de la colectividad. Encuentro que es maravilloso usar el teatro como herramienta colectiva, es genial, efectivamente, es una gran herramienta que está desde los inicios. El teatro era pedagogía, el teatro era juego, era Dionisio que nos permitía transformar, nos permitía recrear mitos más interesantes. Y finalmente hacemos también un formato muy simple que hacemos unas conferencias actuadas. Es que ahí, claro, como dice Adriana, vamos ensayando cómo construir esta nueva realidad que queremos, que es muy importante porque no sabemos cómo es un mundo no violento. Está ya en el matriarcado como referente, pero nosotros hoy día estamos en el siglo XXI. O sea, tenemos que construir en este mundo una relación no violenta, que incluya la tecnología, que incluya el mundo natural y que incluya un desarrollo sustentable, porque si no estamos bien complicados. Nosotros entonces hacemos muchas cosas, quedan abiertas ahí, la Adriana les puso nuestras redes sociales, por supuesto, a nosotros nos interesa colaborar con las instituciones del Estado y con las privadas para poder desarrollar estos trabajos. Quiero invitarlos a que hagamos una pequeña experiencia del mundo emocional. Yo sé que cada uno puede estar en hay personas que dicen que no se puede. Sí, nosotros trabajamos con una metodología muy suave, al que decía eso de que la gente a veces no se siente, porque trabajamos con una metodología muy adaptada
para que cualquier persona pueda participar sin sentirse expuesta. No hacemos teatro para que el otro me vea, sino que jugamos para mover cosas adentro. Es la pedagogía de la expresión la metodología que nosotros usamos, más que teatro. Bien, vamos entonces a invitarles ahora a hacer una pequeña experiencia. Cada uno donde esté, en su lugar de trabajo, en su silla, en su casa, en su escritorio, donde esté. Y vamos a hacer una experiencia que dura máximo 7, 8 minutos, no más. Nos vamos a sentar, vamos a soltar un poquito los hombros, vamos a estirarnos un poquito, estírense un poquito, ahí el cuerpo, eso. Respiren, inspiren. Llenen todos los pulmones con aire y boten, aflojen. Inspiren de nuevo. Sienten que el aire les llega a la guatita, al estómago. Y boten. Sientan que su atención se va a la respiración. Si están con gente alrededor, no importa. Ustedes están sentadas, sentados, cómodos, con los ojos cerrados, ojalá. Que permite conectar con el cuerpo y con el intracuerpo, es decir, con el cuerpo por dentro. Sientan sus piernas, su cuerpecito y busquen una posición relajada. Si tienen alguna parte muy adolorida o tensa, muevan un poquito el cuerpo. Buscamos entonces sentirnos relajadas, relajados. Herramienta clave para trabajar la no violencia, la humanización. Cuando me relajo, me siento mejor. Me siento más tranquila, tranquilo. Imaginemos ahora a una persona, traigámosla a la mente, a una persona que nos produce gran ternura, a un ser que me produce ternura, que solo verle, busquemos ahí entre nuestros seres queridos, queridas, aunque no esté en este tiempo o en este espacio. E imaginen a esa persona, acérquenla con su imaginación. Sientan sus ojos, su mirada. Escuchen su risa, su parloteo, sus sonidos. Sientan a esa persona. Y comienzan suavemente a sentir la ternura. Esa mirada, esos sonidos, ese olor me llena de ternura.
Siento que mi rostro, que mi corazón se llena de ternura. Ahora suavemente dejo que esa imagen se aleje, se desvanezca y dejo la ternura que invada todo mi cuerpo, todo mi ser. Llevo esa ternura hacia mí misma, hacia mí mismo. Siente ternura hacia ti. Sortea todas las resistencias, deja que la ternura te invada. Suavemente vamos moviendo las manos, activando el cuerpo, abriendo los ojos si los tienes cerrados, para mirar el espacio donde estás. Siente tus manitos, tu carita, tu cuerpo. Ah, mira, la señora Esther Pres Bañados, mi madre amada, aplaudiendo. Chiquillas y chiquillos, qué lindo sentirlos con sus corazones, qué lindo ejercicio nos dice la Ingrid, la Loreto, el Gonzalo, todos nos están tirando ahí corazoncitos, la Natalia, la Andrea, la Pamela, la Victoria, qué maravilla, Marta, hermoso, muchas gracias. Qué belleza, María Angélica, Catarín, Carolina, Luis Alejandro, María Angélica. Paulina, tienes una voz preciosa, hace mucha falta hacer los trabajos. Sí, señora, hay que relajarse, hay que hacer estos ejercicios. Este ejercicio, guárdenlo en la cartera, en el bolsillo, se puede hacer, se puede regalar en un cumpleaños, se puede regalar en una junta de amigos, de amigas, se puede hacer en cualquier parte, porque finalmente, y con esto cierro, la única posibilidad de bajar la violencia es la humanización, es ganar en humanidad con uno mismo y ganar humanidad con los demás, con les demás. A humanizarnos, como dice Adriana. Muchas gracias, Adriana, por tu compañía también en esta charla, en esta masterclass. Amigas y amigos, vamos cerrando. Les agradezco mucho la atención, me he sentido muy cercana, aunque ustedes no lo crean, con todas y todos ustedes. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y, por supuesto, que estamos abiertos a colaborar en cualquiera una de las necesidades que ustedes tengan en este tema. No nos olvidemos que la única manera de bajar la violencia es la humanidad compartida. Muchas gracias, Paulina Hunt, Prej, una excelente masterclass. Ahí están los agradecimientos de las personas que están escribiendo en el chat. La verdad que ha sido un momento bien inédito en las masterclass, en donde hemos ingresado un poquito al mundo interno de las personas para hablar de qué es lo que creemos respecto de la violencia. Porque para abordar la violencia, primero debemos revisar cuáles son las creencias que tenemos respecto de la violencia. Y eso es lo que hoy día Paulina nos ha invitado a hacer,
a ver cuál es el camino que podemos tomar, pero primero haciéndonos esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la creencia que tenemos respecto de la violencia? ¿Creemos que el ser humano es violento o no es violento por naturaleza? ¿Hay una naturaleza violenta o no? Ahí nos deja sobre la mesa un montón de ideas que podamos tomar. También nos dijo que si deshumanizamos a una persona, no la miramos como una persona igual, sino que alguien menos que yo, vamos a ver de manera menos humanizada, y solo así vamos a poder ejercer la violencia. Es decir, la violencia se ejerce cuando miramos a un otra, menos humanizado. También se habló de que la violencia es una decisión, como lo dice la autora feminista Judith Butler en su último libro, estrenado este año, La fuerza de la no violencia, que también se comunicaba ahí, se comentaba en el chat, donde ella plantea justamente que la violencia es una decisión. También hoy día vimos con Paulina cómo el teatro es una herramienta colectiva de transformación, como la ternura es una acción revolucionaria, no violenta, de las violencias hacia adentro y hacia afuera de las personas, cómo podemos ganar en humanidad y que ese realmente es el camino hacia la no violencia. Así que nos vamos con varias ideas en esta tarde de cómo el rol de las organizaciones laborales en el cambio cultural puede ir haciendo camino en la detección, la prevención y el abordaje de las violencias. Así que les mandamos un tremendo abrazo en esta tarde y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, estar atentas a nuestros correos también. Así que para eso está en el chat el link para que puedan inscribirse y tener ahí, ingresar a nuestra base de datos y recibir las invitaciones por correo de nuestras próximas actividades y por supuesto de nuestras próximas masterclass. Así que muchas gracias, Paulina, muchas gracias a todas, todos y todes quienes participaron hoy día en nuestra masterclass. Llegamos a más de 320 personas, así que muy contentas y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, un abrazo desde el programa. Gracias, un abrazo virtual. Chao, que estén bien. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.